Hola a todos los espectadores de nuestra sección Excelencia del programa Extravaganza Ancul. Estamos nuevamente en Casona 6 Lunas, en el casco antiguo de Marbella y a los pies de las ruinas de esta muralla medieval. En la sección anterior entrevistamos aquí a su arquitecto, Teodoro Cabrilla Burgos, quien nos habló de la arquitectura de este edificio Casona 6 Lunas y nos comentó también de la evolución de la arquitectura en estos últimos 20 años en el que él ha ejercido su profesión. Este edificio ha sido completamente desarrollado por nuestro grupo de empresas. De la gestión y control se encargó Loen y Asociados, construyó Redpoint Crafter Builder y la promotora fue una empresa de nuestro grupo participada por un inversor noruego. Os contamos también que en los trabajos de excavación de este edificio apareció un hallazgo completamente importante y completamente inesperado. Apareció un foso romano, una trinchera romana del siglo I, de mediados del siglo I antes de nuestra era. Junto con este foso apareció una moneda que estaba en un estado de conservación regular, pero suficiente para datar la fecha del foso romano, de la trinchera, y ubicarla justo en la época de la guerra de civiles entre César y Pompeyo. Fue muy importante este hallazgo porque se conoce muy poco de las batallas o de las guerras en la zona de toda la costa malagueña. Y este foso es el primero del que se tiene constancia en toda Andalucía, esta trinchera, de ahí su importancia. En este proyecto Casona 6 Lunas, que tiene dos fachadas, una de las cuales da a calle Postigo, que es en la terraza donde nos encontramos ahora, y otra, la principal, que da a calle Lobatas, tiene también otra romántica, que es que la calle Lobatas tiene el mismo nombre desde mediados del siglo XVI. Era la zona de las Lobatas, como decían los vecinos, y se llamaba así por la casa de la familia Diego Lobatas. O sea que hoy en día nuestra calle Lobatas mantiene el mismo nombre que se le dio desde mediados del siglo XVI. En el día de hoy vamos a ver este proyecto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los decoradores de interiores. Vamos a verlo desde su interior y vamos a entrevistar a dos de los decoradores de interiores que han participado en la decoración de sus apartamentos. Así que no os mováis porque lo que os vamos a enseñar ahora os va a encantar. Y estamos ya con Sergio Flores, del estudio J. Flores. Vosotros habéis decorado 3 de los 6 apartamentos de este complejo. Y antes de hablar de los apartamentos, que son una maravilla y estamos todos encantados de cómo han quedado, nos gustaría, Sergio, que nos hablaras un poco de vosotros, de vuestro estudio, qué hacéis, desde cuándo. Háblanos un poco para que el público os conozca. Bueno, nuestro estudio se fundó en 2002, lo fundó mi hermano, José Antonio Flores. Durante ese tiempo hemos tenido nuestra base en Marbella, hemos estado trabajando siempre en Marbella, pero bueno, al final Marbella te dio ese salto internacional que a todos nos proporciona el estar en esta ciudad, y en 2008 nos trasladamos a Dubái. Estuvimos en Dubái trabajando durante 5 años para una familia real, y eso pues nos proporcionó el hecho de hacer villas y hoteles alrededor de todo el mundo. En 2013 volvimos a Marbella y ya decidimos quedarnos aquí, establecernos aquí. Desde 2013 pues estamos trabajando en Marbella a nivel internacional también. Sí, porque estáis establecidos aquí. Sí, nuestra base es Marbella. ¿Pero la mayoría de vuestros clientes son españoles? Muy poquitos, la verdad. ¿Y estáis trabajando, sé yo, por el territorio español, por las principales ciudades y además en otros países? Correcto. ¿Dónde estáis trabajando ahora? ¿Sí? Bueno, pues tenemos trabajo ahora mismo en la ciudad de París, tenemos en Ámsterdam y bueno, a nivel nacional pues estamos también haciendo algún que otro proyecto en Madrid y en Barcelona, independientemente de trabajar en Marbella para clientes internacionales. Muy bien, muy bien. Sergio, en este edificio habéis hecho 3 apartamentos, habéis decorado 3 apartamentos que además se alquilan y se alquilan genial porque son maravillosos. ¿En qué te has inspirado, en qué os habéis inspirado vosotros para hacer esta decoración? Bueno, la decoración es un poco un reflejo de nuestro estilo. Buscamos colores cálidos, buscamos trabajar mucho la madera, buscamos trabajar mucho las texturas.
Somos un estudio de decoración que toca mucho los revestimientos verticales, no solo amueblan, y hemos buscado pues la luz de Marbella, elementos muy orgánicos y combinarlos con una madera con un color clarito, piedra, etcétera, etcétera. Nuestra finalidad básicamente es dar vida a un espacio que está inerte. Entonces nosotros como estudio de decoración lo que pretendemos es siempre crear un hogar, crear una experiencia, y para nosotros es muy importante que al final todo vaya en consonancia con lo que el cliente demanda, y que cuando entre en ese espacio sienta que realmente es un hogar. Por eso nos gusta mucho revestir paredes, etcétera, etcétera, para que al final el cliente sienta que está dentro de una experiencia. Cada vez los arquitectos cuentan más con los decoradores en un proyecto que está sobre plano, y entonces empezamos a trabajar juntos desde iluminación, incluso a distribución de espacios. Entonces eso radicalmente ha cambiado en este año o en esta última época, y cada vez los arquitectos, y sobre todo en Marbella, trabajan mucho más mano a mano con el decorador. Es decir, que hace al final que el proyecto sea mucho más, el resultado sea mejor para el cliente. El arquitecto al final trabaja de una manera y muchas veces no tiene en cuenta ciertos detalles o ciertos gustos que a lo mejor al cliente le pudieran resultar útiles. Es decir, a lo mejor el arquitecto no tiene en cuenta que el cliente quiere una obra de arte en una determinada pared y no trabaja la iluminación o no trabaja el foco hacia ese espacio. Entonces, desde que se coge el proyecto de antemano, desde que se trabaja con el arquitecto, eso ha variado. Al final, el beneficio total es para el cliente. Háblanos un poco de otros proyectos donde nosotros hayamos coincidido. Bueno, yo creo que estarás de acuerdo que el proyecto es Atlanterra, que es precioso y que el resultado fue excepcional. Nuestros clientes están súper contentos y al final es un reflejo de lo que hemos hablado antes. Para ellos consiguieron el hogar, están muy felices porque al final su casa en Atlanterra tenía el alma que ellos querían. Entonces yo creo que el hecho de trabajar arquitectos como Carlos Lamas, vosotros como constructora Response y nosotros como interiorismo, yo creo que el resultado se vio en la cara que tenían los clientes cuando le presentamos su casa. Sí, el proyecto de Atlanterra está enclavado en una parcela con unas vistas maravillosas al mar, unas vistas espectaculares, y le faltaba el toque que le han dado del estudio de J. Flores. Sí. Sergio, ha sido un placer estar aquí con nosotros, encantados, y yo creo que seguramente nos veremos en un futuro cercano, seguiremos coincidiendo. Seguro. Otro de los apartamentos de este conjunto Casona 6 Lunas ha sido decorado por el estudio Soledad Merchant Interiors. Hablamos con su CEO, Soledad Merchant, precisamente. Sole. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantada de que hayas venido y que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer, como siempre. Yeah. Me gustaría, Sole, que nos hablaras un poco de vuestro estudio, de los proyectos que hacéis, de cuánto tiempo lleváis, de dónde estáis afincados, si es aquí en Marbella. Cuéntanos un poco de vosotros para que el público te conozca. Bueno, yo llevo trabajando en el sector 20 años, un poquito más de 20 años. Empecé muy jovencita, con unos decoradores que ya nos siguen trabajando aquí. Eran Jean-Pierre Martel y Salvador Castillo. Con ellos me formé, la verdad que tuve unos buenos maestros y fueron un referente en Marbella. Claro, de los primeros, junto con Pedro Peña, eran son los referentes. Los primeros, sí, la verdad que tuve mucha suerte. Y bueno, posteriormente ya empecé mi trayectoria en solitario. He tenido algunos socios y actualmente estoy en La Campana. Tengo un pequeño estudio
trabajan conmigo un par de chicas, una arquitecta y otra interiorista. Estamos ahora ampliando un poquito también la plantilla porque necesitamos. Y bueno, el tipo de proyecto que hacemos es muy variado. Tenemos desde vivienda para familias que la van a habitar, hasta promociones para la venta, gente que compra apartamentos para explotarlo turísticamente, así que es todo muy diverso, depende, muy divertido también. Me consta porque además he visto muchos trabajos vuestros y hemos coincidido, que ahora lo comentaremos, en otros. ¿Cómo organizáis vuestro trabajo? ¿Cómo se organiza el trabajo de un decorador de interiores? Bueno, para empezar, yo creo que hay 3 factores fundamentales. De los que yo lo primero que tengo en cuenta son estos, es el gusto del cliente y las necesidades, ese es el primero. Muchas veces el cliente lo tiene clarísimo y tiene definidísimo lo que le gusta, otras veces necesitan ayuda porque no es fácil de hacernos entender qué es lo que a ellos les gusta, así que le ayudamos con imágenes, fotografías de distintos ambientes o estilos para que vayan descartando o aceptando y de esa manera llegar a una línea para la que podamos seguir. Y luego las necesidades, no es lo mismo una familia que vive con niños pequeños todo el año, otros que tienen su casa solamente para veranear, donde hay que darle más importancia a los exteriores, a las zonas de ocio, o incluso el cliente que llega y lo necesita es amueblar una casa para poner a la venta, entonces es muy diferente cada uno. El segundo factor es las características del proyecto, la ubicación. No es lo mismo una casa, un chalet de la sierra, que una villa moderna en primera línea de playa, pues porque está se amuebla completamente, ¿no?, diferente. Claro. Y con los estilos igual, una casa moderna minimalista, si te pide el cliente y quiere hacer algo barroco, pues es complicado, mejor intentar indicarle que vaya por otro camino, ¿no? O que compre otra casa. Sí. Y el tercer, pero no menos importante, yo creo que de hecho el más condicionante es el presupuesto. Porque con un presupuesto grande pues podemos divertirnos mucho y hacer cosas maravillosas. Pero como eso no es tan común, por lo general estamos limitados, pues... Es que por lo general entráis de último. Eso sí, es verdad. Cuando es un promotor ya lo ha dejado casi todo. Cada vez menos, eso también está cambiando, Ah, muy importante. Eso me gustaría que lo mencionaras también. Sí, está cambiando. Yo creo que es algo que hay que recomendar. Y entonces eso, cuando no tenemos tanto presupuesto, pues hay que agudizar el ingenio e intentar que el resultado sea lo más satisfactorio. Y hacer que menos sea más, ¿no? Exactamente, que también lo conseguimos y es divertido, siempre se aprende mucho. Me consta que lo conseguís también. ¿Cuál es la nacionalidad de vuestros clientes fundamentalmente aquí en Marbella? Actualmente mucho nórdico, sueco, noruego. Estoy teniendo algunos ingleses, que antes eran sobre todo ingleses y rusos. Va cambiando, pero yo creo que ahora mismo es el norte de Europa en general. Ahora mismo sí, son los clientes que más tenemos todos aquí en Marbella. Todos. Exactamente, hemos tenido rachas. Hemos tenido rachas de muchos árabes, hemos tenido rachas de muchos rusos y ahora estamos en la época de mucho nórdico. Yo sigo teniendo clientela rusa, ahora eso ha desaparecido casi con todo el conflicto que tenemos, pero realmente yo tengo clientes todavía de allí de Rusia que viven en España, pero ya son los menos, ¿verdad? Ahora tenemos más norteeuropeos. Sí, que además son muy exigentes con toda la eficiencia energética. Suelen ser unos clientes que miran por el consumo, por la eficiencia energética. Exactamente. Y valoran también mucho a los profesionales, que eso nos falta un poquito todavía a los españoles, entender el coste de las cosas y por qué me cobras por esto, pues bueno, todo tiene una razón. Me gustaría que hablaras un poquito de los otros proyectos donde hemos trabajado juntos. El último es Villa El Mirador. Era una villa rústica en el Madroñal, con una vista impresionante, por eso se llama El Mirador. Y los clientes, que eran suecos, jóvenes y muy dinámicos, querían hacer una reforma para hacer algo mucho más contemporáneo, pero se mantuvo la esencia de la casa original y quedó un resultado fresquito, divertido, y la verdad que ellos están súper felices. Porque ha cambiado un poco la edad de los clientes, ¿verdad? Sí, ahora hay mucho cliente joven, de 30 y largos, 40 y poco. La verdad que sí. Y eso también condiciona, por supuesto, la decoración. Exactamente. Es otra estructura familiar, son otros gustos. Sí. Y sigue cambiando siempre, porque hemos tenido una época que Marbella era clásica, era más rústica, clásica, luego se cambió a súper moderno y ahora estamos también sufriendo otro trance, otro cambio, otra transición.
Y bueno, pues ahora siempre estamos está como bien. a caballo, ¿verdad, Sole? Sí, como a caballo entre moderno y clásico. Eso, estamos con un tradicional, con un toque de modernidad, pero ya eso es súper moderno, como que va un poquito menos, exacto, ¿no? así es. Pero bueno, es divertido, ¿no? A mí me encanta que los proyectos sean diferentes. De hecho, yo no tengo un estilo definido, siempre tiene un toque mío, ¿no? Cuando hago algo, porque obviamente pues hay algo. Pero dentro de mi selección de proyectos hay cosas muy dispares. Para mí siempre es una oportunidad para aprender y descubrir, y es un challenge. Lo cual es enriquecedor. Sí, a mí me gusta mucho. Después también coincidimos en Villadeví. Exacto, que ahí hicimos... El proyecto se hizo en 2 fases. En primer lugar tenías la casa terminada, que como tú decías, llegas al interiorista casi ya al final, ¿no? Entonces un poco más limitado a la hora de poder hacer cambios, porque claro, es una casa terminada, no te vas a poder cambiar ni suelos, ni baños, ni nada, entonces tienes que agudizar el ingenio. Estábamos vendiendo, como me dijo un comercial, dice, estáis vendiendo un Rolls sin ruedas. Claro. Es que el cliente Faltaban ya quiere las llegar a ruedas. vivir a su casa, ya no quiere preocuparse de buscar interiorista, de perder el tiempo, o el proyecto puede tardar 3-4 meses en ejecutarse. Quiere su casa y quiere utilizarla. Entonces se la enseñas terminada y dice, ya, vale, mi maleta y vivo. Sí, es que cada vez las personas tienen menos tiempo. Claro. Y quieren complicarse menos, quieren ya todo hecho para llegar y entrar. Con lo cual el papel vuestro cada vez cobra, bueno, siempre ha sido por supuesto muy importante, pero cada vez cobra mayor importancia. Claro. Ya no se prevé, no se ve un promotor que venda las casas sin la decoración. Sin el amueblamiento. Y de hecho yo ya trabajo muchísimo con promotores desde el principio, antes de que se haga absolutamente nada con el arquitecto. Entonces el proyecto es mucho más equilibrado y armónico, porque nosotros diseñamos los baños, seleccionamos materiales de suelos alicatados, diseñamos armarios, interiores de armario, absolutamente todo desde el principio, antes de que se empiece la construcción. El resultado al final pues es completamente equilibrado. Cuando tú ya llegas a un sitio que está terminado, que no se ha pensado en nada, que está neutro, a veces puedes hacer cosas interesantes, otras veces te toca tirar, que es una Claro, pena. os toca adaptaros a lo que hay. Por eso lo interesante es ir de la mano desde el inicio y queda todo pues realmente mejor. Sí. Sole, de verdad, como siempre, ha sido un placer verte. Me ha encantado Igualmente. que estés aquí con nosotras. Gracias. Y que los espectadores puedan ver vuestro trabajo, que lo van a ver. Así que feliz por estar con nosotros y seguramente seguiremos coincidiendo Seguro en que este sí, largo espero que camino sí. que nos queda en Marbella todavía. Muchísimas gracias, Dolores, ¿eh? Un placer. Un placer. En el contenido de la sección de hoy hemos visto la importancia de los decoradores de interiores en los proyectos residenciales de lujo. Hablamos de proyectos residenciales de lujo porque es la temática de nuestra sección, pero evidentemente el trabajo de los decoradores de interiores no solo está en los proyectos residenciales y de lujo, sino en cualquier proyecto donde participa el hombre. Son importantes en la restauración, en la hostelería, porque son quienes le dan el alma final al proyecto. Hemos entrevistado a 2 grandes profesionales y ambos han coincidido en que cada vez es más importante que los decoradores de interiores vayan de la mano del promotor, empiecen desde el principio dejando su impronta. Nos vemos en la próxima sección, sabéis, como siempre, buscando la excelencia.